Revisemos algunos puntos importantes acerca del DNA, específicamente algunos de los propuestos por Watson y Crick. El primer punto nos dice que el DNA está conformado por dos cadenas de nucleótidos. Las cadenas, además, giran una alrededor de la otra formando hélices. Entonces, si observamos el recorrido de las cadenas, podemos identificar cómo están formando esas hélices. Además, las cadenas corren en direcciones opuestas, es decir, son antiparalelas. Recordemos que el extremo 5' de una cadena correspondía específicamente al carbón, al número del carbono en la molécula de la ribosa al que se unía el grupo fosfato, mientras que el extremo en donde se iba adhiriendo cada nuevo nucleótido a la cadena era el tercer carbono, de manera que la cadena siempre tiene un extremo 5' y corre hacia el extremo 3'. La segunda cadena va en sentido antiparalelo, es decir, también va en un sentido 5' a 3', pero va en dirección opuesta, por eso son antiparalelas. El cuarto punto nos dice que el esqueleto azúcar-fosfato se encuentra en el exterior y las bases se proyectan al centro. El azúcar-fosfato lo podemos identificar en el esquema como la banda azul, representada justamente con las letras P, haciendo referencia al fosfato, y la S al azúcar. Y las bases nitrogenadas se están proyectando justamente al centro o sobre el eje de la molécula. Las bases, además, ocupan planos perpendiculares al eje central. Si trazamos el eje central, podemos ver cómo las bases se encuentran ocupando estos planos perpendiculares y se encuentran apiladas unas sobre otras. Además, se van a estabilizar por interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Recordemos que este tipo de fuerzas son uniones o enlaces de tipo no covalentes. Punto número 6. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno entre cada base de una cadena y una base asociada de la otra. Entonces, vamos a identificamos un nucleótido desde una cadena y el nucleótido de la cadena contraria. Entonces, a través de la base nitrogenada vamos a tener puentes de hidrógeno que van a mantener unidas a esas cadenas. El punto 7 nos dice que la distancia del átomo de fósforo hacia el centro del eje de la molécula es de aproximadamente 1 nanómetro. Octavo punto, una purina se combina con una pirimidina de la otra cadena. Habíamos mencionado que las purinas corresponden a la guanina y a la adenina, mientras que las pirimidinas corresponden a la timina, a la citosina y en el RNA al uracilo. Y noveno punto, las cadenas son complementarias. Es decir, recordemos, van en sentido antiparalelo y que sean complementarias hace referencia a que si la secuencia de una de las cadenas es adenina, guanina, citosina, esa secuencia se va a complementar con la de la otra cadena. Es decir, la citosina va a formar un enlace exclusivamente con una guanina, la guanina va a formar enlace exclusivamente con una citosina y la adenina exclusivamente con una timina. De esta manera tenemos la misma información proporcionada por la secuencia en la que están organizadas esas bases. ¿Y qué importancia tienen estos puntos? Que desde que la molécula del DNA se considera el material genético, se espera que cumpla 3 funciones principales. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Primera, el almacenamiento de la información genética.
La información genética son las instrucciones que determinan las características hereditarias que exhibe un organismo. Y esto, recordemos, la recibe de sus progenitores. Punto número 2. Replicación y herencia. Contiene información para sintetizar nuevas cadenas, es decir, de copiarse a sí mismo. También permite que las instrucciones genéticas se transmitan de una célula a sus hijas y desde un organismo multicelular incluso a su descendencia. Tercer punto, que se favorezca la expresión del mensaje genético. Y recordemos que el mensaje genético son instrucciones para formar moléculas de RNA y proteínas además. De esta manera, a través de las proteínas, a través del RNA, el material genético se vuelve el director de la actividad celular, determinando las funciones que debe cumplir cada célula de acuerdo al órgano o la región donde se encuentre.